Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlisa Mirasis Delgado, estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Venezuela. Actualmente presidente de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina, Dr. Jacinto Combit, en la extensión Valera. Y a continuación vamos a conversar un poco sobre las revisiones sistemáticas. Ahora bien, es importante tener este concepto claro de qué es una revisión sistemática. Va a ser un artículo de síntesis de la evidencia disponible, en el que se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, usualmente de ensayos clínicos aleatorizados, con el objetivo de resumir la información existente respecto a un tema particular. Esto nos va a ayudar a hacer la búsqueda de información y el consumo de esta información mucho más rápido, más eficiente y nos va a determinar que la cantidad de tiempo que pasemos realizando algún tipo de investigación sobre un tema en específico sea más corta. Ahora bien, las ventajas de las revisiones sistemáticas son muy claras. En primer lugar, nos permite el acceso a una información de alta calidad, pertinente, accesible y actualizada, porque nos va a dar un estudio, un manuscrito, un artículo científico con toda la información sobre un tema en específico condensado y de alta calidad. Nos va a minimizar el sesgo mediante los protocolos que pongamos en práctica los autores para realizar estas revisiones sistemáticas. Nos va a identificar las lagunas en el conocimiento, puesto que usualmente las revisiones sistemáticas se van a realizar sobre temas que han sido estudiados a profundidad y hay bastantes estudios realizados sobre los mismos temas, puesto que para realizar una revisión sistemática debemos tener un mínimo de artículos publicados disponibles sobre el tema. Como lo dije anteriormente, van a ahorrar tiempo al lector, puesto que tienen ya condensada la información en un solo artículo. Y además responden preguntas de investigación específicas que son las que plantearán los autores al momento de comenzar una revisión sistemática. Ahora bien, lo primero que se debe realizar al, al pensar en escribir una revisión sistemática es la elaboración de un protocolo. Esta elaboración de un protocolo nos va a permitir tener una metodología clara, nos va a permitir tener una serie de pasos específicos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestra investigación. En primer lugar, importantísimo tener acá la pregunta de investigación. Es la primera y la más importante decisión al preparar una revisión sistemática. ¿Por qué? Porque vamos a determinar el enfoque que le vamos a dar a esta revisión. Esto se va a lograr enmarcando claramente las preguntas que la revisión busca responder. Ahora bien, los criterios de inclusión también forman parte importante porque nos va a permitir tener características específicas a la hora de tomar en cuenta algún artículo que vaya a ser parte de nuestra investigación. La metodología que vayamos a aplicar, tenemos que tener en cuenta también el alcance de la investigación porque siempre va a llegar un punto en el que debemos de tener la búsqueda de artículos, por ejemplo, puesto que ya alcanzamos lo que queríamos obtener en nuestra revisión. También también debemos tener en cuenta la revisión por pares. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, la metodología que elijamos al momento de realizarlo, debe ser eh, firme para que pueda ser replicado por cualquier persona en cualquier parte del mundo, que es básicamente una de las actividades que los investigadores deben tener en cuenta. Y esta elaboración de un protocolo va a reducir la duplicación. ¿Cómo va a reducir la duplicación? En primer lugar,
vamos a tener en cuenta que debemos subir, por decirlo de alguna manera, el protocolo a esta red que se llama Próspero, que no es más que el registro prospectivo internacional de revisiones sistemáticas. Esta va a ser una base de datos en línea sobre los protocolos de revisiones sistemáticas que nos va a permitir conocer cuáles son los protocolos activos, qué revisión sistemática se ha hecho y qué revisión sistemática no se ha hecho, de manera que nos ayuda a reducir la duplicación de trabajos, puesto que ya nosotros sabemos cuáles, cuáles son los trabajos que se están realizando y cuáles son los que faltan por realizar. Ahora bien, entre los pasos para una revisión sistemática vamos a tener el principal, que es la formulación de la pregunta de investigación. Las preguntas bien formuladas van a guiar muchos aspectos de los procesos de revisión, entre ellos la determinación de los criterios de elegibilidad, la búsqueda de los estudios, la recopilación de los datos de los estudios incluidos, la estructuración de la síntesis y la presentación de los hallazgos. Estas palabras que están acá en pantalla son los criterios fines que se han propuesto para encapsular los problemas que deben abordarse al desarrollar las preguntas de investigación. Entonces, estos criterios me van a establecer que las preguntas deben ser factibles, deben ser interesantes, novedosas, éticas y relevantes. Todos estos criterios van a plantear cuestiones importantes que se deben considerar al comienzo de una revisión y deben tenerse en cuenta cuando se formulen las preguntas. Entonces, además, debemos tener en cuenta que las personas que se embarcan en una revisión deben ser autores que estén interesados, porque usualmente las revisiones son una tarea importante, pero bien trabajosa. Y los revisores necesitan un compromiso suficiente para llevar el trabajo hasta su término. O sea, que el compromiso que se adquiere al proponer un trabajo de revisión sistemática es bastante grande y siempre se deben tener en cuenta autores que estén comprometidos en alcanzar la meta. La meta debe ser siempre publicar el trabajo. Entonces, las revisiones sistemáticas pueden abordar cualquier pregunta que pueda ser respondida por un estudio de investigación primario. El impacto de las intervenciones implementadas dentro de una población humana específica. Incluso dentro de estos límites, las revisiones sistemáticas que examinan los efectos de las intervenciones pueden variar notablemente en sus objetivos. Algunos se van a centrar específicamente en la evidencia de un efecto de una intervención en comparación con una alternativa específica, mientras que otros pueden examinar una variedad de intervenciones diferentes. Es por ello que debemos tener siempre en cuenta los antecedentes y los objetivos que nuestra revisión sistemática quiera alcanzar. Las revisiones que examinan múltiples intervenciones tienen como objetivo identificar cuál podría ser la más efectiva. Pueden ser más amplias y más desafiantes, pero siempre van a ser las más útiles para los usuarios, donde la toma de las decisiones implique seleccionar entre una serie de opciones de intervención. Entonces, siempre los estudios que comparan intervenciones de atención médica, en particular los ensayos aleatorios, que son los principales protagonistas de nuestras revisiones sistemáticas, van a usar los resultados de estos participantes para comparar los efectos de diferentes intervenciones. Ahora bien, es importante que los autores desarrollen el alcance de su revisión con cuidado. Sin una comprensión clara de dónde contribuirá la revisión al conocimiento existente y cómo se utilizará, puede correr el riesgo de incoherencias conceptuales.
puede especificar erróneamente elementos críticos de cómo las intervenciones interactúan con el contexto dentro del cual operan para producir resultados específicos y volverse irrelevantes o posiblemente engañosas. Por ejemplo, en una revisión sistemática sobre intervenciones para dejar de fumar durante el embarazo, fue esencial que los autores tuvieran en cuenta la forma en que la prestación del servicio de salud ha cambiado en el tiempo, el tipo y la intensidad de la atención habitual en las evaluaciones más recientes fueron equivalentes a las intervenciones evaluadas en estudios más antiguos y el análisis debía tener esto en cuenta. Los criterios de elegibilidad se van a basar en los elementos que vemos acá, pico, de la pregunta de revisión, más una especificación de los tipos de estudios que han abordado estas preguntas. Entonces, estos criterios pico van a corresponder a las iniciales de la palabra población, intervención, comparación, y la O corresponde a los outcomes, que sería el desenlace. Ahora bien, la población, las intervenciones y las comparadores de la pregunta de revisión generalmente se traducen directamente en criterios de elegibilidad para la revisión. Aunque esto no siempre es un proceso sencillo y requiere siempre reflexionar el tema antes de hacer alguna aseveración. Entonces, estos criterios de elegibilidad no existen de forma aislada, sino que deben especificarse teniendo en cuenta la síntesis de los estudios que describen. Esto implicará hacer planes sobre cómo agrupar variantes de los elementos pico. Y algunos estudios son más apropiados que otros para responder las preguntas particulares. Y los autores deben estar considerando a priori qué diseños de estudio es probable que proporcionen datos fiables con los que abordan los objetivos de su investigación. Por ejemplo, acá tenemos que la pregunta pico nos indica en este pequeño recuadro lo que es la población, la intervención, la comparación y el desenlace. Por ejemplo, un hombre de edad media que sufrió amputaciones sufre del síndrome del miembro fantasma. Sería nuestra población. Ahora es gabapentina, que sería nuestra intervención, la comparación, que sería el comparado con el placebo, y el desenlace sería efectivo en disminuir los síntomas del dolor. Entonces, acá tenemos nuestra población, nuestra intervención, nuestra comparación y nuestro desenlace. Ahora bien, cuando hablamos de metodología, necesitamos tener en cuenta que las revisiones sistemáticas requieren una búsqueda exhaustiva, objetiva y reproducible de una variedad de fuentes para identificar tantos estudios elegibles como sea posible, obviamente dentro de los límites de los recursos. Este es un factor importante que distingue las revisiones sistemáticas de las revisiones narrativas tradicionales, siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de revisiones sistemáticas son revisiones, obviamente, son revisiones de la literatura, pero que están sistematizadas en la manera en que vamos a realizar las búsquedas en las bases de datos, las búsquedas de los estudios. Entonces, esto va a minimizar el sesgo y logra estimaciones más confiables de los efectos y de las incertidumbres. Algunas de las bases de datos más importantes van a ser Medline, el Central y Embase. Estas son las tres principales bases de datos. Una búsqueda, por ejemplo, en Medline, por sí sola no es considerada adecuada, puesto que la evidencia de la investigación nos indica que no todos los ensayos aleatorios publicados, conocidos, van a estar disponibles en Medline. Entonces, incluso si los registros relevantes están en Medline, pues puede ser difícil recuperarlos. Siempre hay que buscar más allá de Medline, porque es importante no solo para asegurar que se identifiquen tanto los estudios relevantes como sean posibles, sino que hay que minimizar siempre el sesgo de selección de aquellos que se encuentren, de aquellos que se encuentren. Siempre confiar exclusivamente en la búsqueda de Medline nos puede recuperar que nos pueda recuperar un conjunto de informes
no representativos de todos los informes que se habrían identificado a través de una búsqueda más amplia o más extensa de varias fuentes. Entonces, a pesar de que Medline es una de las mayores bases de datos a nivel mundial, pues no siempre va a tener todos los informes que necesitamos y nosotros nunca nos debemos confiar, por decirlo de alguna manera, de esta plataforma y siempre debemos buscar en otras, entre ellas en lo que es aquí Central y Embase. Estas son como ya dije, las 3 bases de datos bibliográficas más importantes para buscar los informes de los ensayos. Para revisiones se debe buscar acá. Entonces, siempre teniendo en cuenta que los accesos estén disponibles porque usualmente Embase es una base de datos cuyo acceso es pago. Estos van a incluir resúmenes de la mayoría de los registros recientes y es una ventaja clave de estas bases de datos es que se pueden realizar búsquedas electrónicas tanto de las palabras en el título o resumen como mediante el uso de los términos de indexación estandarizados o vocabularios controlados asignados a cada registro. Tener siempre en cuenta el uso de las palabras claves adscritas a lo que son el mesh y el desk. Ahora bien, esta base Central es la base de datos desarrollada por Cochrane para los ensayos aleatorios y está denominada como registro Cochrane Central de ensayos controlados y se publica pues en la biblioteca de Cochrane, siendo Cochrane pues una de las bases de datos de revisiones sistemáticas más grandes del mundo. Asimismo tenemos a PubMed. Él me va a brindar acceso a una versión gratuita de Medline que también incluye citas actualizadas que aún no están indexadas en Medline. Además, van a incluir registros de revisión de revistas que no están indexadas para Medline y registros considerados, pues entre comillas, fuera del alcance de las revistas que están parcialmente indexadas para Medline. Es importante identificar estos estudios en curso de modo que cuando se actualice una revisión, estos puedan evaluarse para su posible inclusión. El conocimiento de la existencia de un estudio en curso posiblemente relevante y su fecha prevista de finalización podría afectar no solo las decisiones con respecto a cuando actualizamos una revisión específica, sino también cuando tratamos de completar esta revisión. Incluso cuando se completan los estudios, algunos nunca se publican y se ha documentado una asociación entre los resultados estadísticamente significativos y la publicación de varios estudios. Tenemos en cuenta que estas revisiones sistemáticas van a tener como objetivo identificar todos los estudios que son relevantes para las preguntas de investigación y sintetizar estos datos sobre el diseño, el riesgo de sesgo y los resultados del estudio. Vamos a tener también esto que se menciona acá, que es la literatura gris, y son ensayos o trabajos, ya sean tesis de grados o informes de gobierno, que no están pensadas con el objetivo de publicación, sino que podría llegar a ser algo como bases de datos secundarias. Ahora bien, cuando hablamos de gestores de referencia, lo que nos indica acá es son herramientas para tener todo de manera organizada. Entre ellas vamos a tener Zotero, Raya, Mendeley y ResearchRabbit. Los gestores de referencia per se van a ser Zotero y Mendeley, los que les presento acá. Zotero es un gestor de referencia, pero que es pago, y Mendeley sí es un gestor de referencia gratuito. Asimismo, ResearchGate va a ser un sistema colaborativo que se asocia a Zotero mediante la creación de cuentas personales en las aplicaciones, y eso lo que me va a permitir es manejar la información de manera más eficiente. Asimismo, Ryan también va a ser un sistema colaborativo donde varios autores pueden trabajar en conjunto en una misma revisión sistemática, ya sea haciendo la revisión por pares, agrupando los estudios que vayan a utilizar en la revisión sistemática y teniendo todo de manera organizada que se pueda exportar
al gestor de referencia. Y por supuesto, esto también nos va a ayudar a tener nuestras referencias bibliográficas de manera organizada y de fácil acceso. Asimismo, nos va a permitir sincronizarlas con nuestro Microsoft Word o con nuestro procesador de texto, de manera que tú puedas insertar las referencias y colocar los supernumerarios de manera muchísimo más sencilla. Ahora bien, otro de los componentes de la metodología es la selección de los estudios. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que los hallazgos de una revisión sistemática van a depender críticamente de las decisiones relacionadas con qué datos de estos estudios se presentan y analizan. Los datos recopilados para las revisiones sistemáticas pues siempre deben ser precisos, completos y accesibles para futuras actualizaciones de la revisión y para compartir estos datos. Los métodos utilizados para estas decisiones deben ser transparentes, debe elegirse para minimizar los sesgos y el error humano. Y aquí vamos a describir los enfoques que deben utilizarse en las revisiones sistemáticas para recopilar los datos, incluida la extracción de los datos directamente de artículos de revistas y otros informes de estudio. Nosotros debemos tener en cuenta lo que es el flujograma Prisma. Acá vamos a tener un ejemplo de lo que puede ser. Y este flujograma me va a permitir mantener los registros, o no mantener los registros, sino mostrar los registros que ya nosotros mantuvimos con nuestros gestores de referencia de manera clara para el lector. Entonces, cuando hablamos de mantener los registros, ¿qué queremos decir? Son tres cosas importantísimas que debemos tener en cuenta, como es resumir el número total de registros identificados, el número de registros excluidos y los motivos de exclusión. Y cuando hablamos de registro, hablamos de los artículos que utilizamos como base de nuestra revisión sistemática. Ahora bien, para la obtención de los datos, vamos a tener en cuenta lo que son los criterios de elegibilidad, los métodos que utilizamos para la obtención de estos mismos, las bases de datos, los gestores de referencia, etcétera, y el método PITCO, participantes, intervenciones, desenlaces y los resultados obtenidos. Vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a utilizar ciertos tipos de datos para las mediciones de los resultados. Y los 5 tipos más comunes van a ser los datos dicotómicos, donde el resultado de cada individuo es una de las dos únicas respuestas categóricas posibles. Los datos continuos, donde el resultado de cada individuo es una medida de una cantidad numérica. Los datos ordinales, aquí vamos a incluir las escalas de medición, es en los que el resultado de cada individuo es de varias categorías ordenadas o se genera al puntuar y sumar respuestas categóricas. Los conteos y tasas calculados a partir del conteo de número de eventos experimentados por cada individuo y los datos de tiempo hasta el evento. Típicamente esto es la supervivencia y analizan el tiempo hasta que ocurre el evento, pero donde no todos los individuos en el estudio experimentan el evento. Entonces esto sería comúnmente los datos censurados. Ahora bien, al evaluar el riesgo de sesgo en el estudio, es algo que nosotros debemos tener en cuenta antes de realizar esta evaluación de riesgo. Los autores pues siempre tienen que seleccionar qué resultados específicos evalúan de los ensayos incluidos, debido a que los ensayos generalmente nos van a aportar pues resultados a una revisión sistemática. Es posible que se necesiten varias evaluaciones de riesgo de sesgo para cada ensayo. Aunque es poco probable que sea factible evaluar todos los resultados de cada ensayo, es importante no seleccionar los resultados para evaluar en función de los juicios probables que surjan en la evaluación. Acá vamos a tener la herramienta ROV2. Esta nos va a proporcionar un marco para evaluar el riesgo del sesgo en un solo resultado. O sea, es una estimación
del efecto que va a tener una intervención experimental en comparación con una intervención de comparación sobre un resultado particular. Esto va a ser el sesgo en un solo resultado de cualquier tipo de ensayo aleatorio. Aquí tenemos que tener en cuenta al analizar y presentar los resultados que pues puede ser muy tentador saltar prematuramente a un análisis estadístico al realizar una revisión sistemática. Pues siempre cuando aparecen los gráficos es un momento súper emocionante para nosotros los autores, pero los resultados pueden ser muy engañosos si no se presenta la debida atención a la formulación de la pregunta de revisión. Hay que especificar siempre los criterios de elegibilidad. Hay que identificar y seleccionar los estudios, recopilar los datos apropiados, siempre considerar el riesgo del sesgo y las comparaciones de intervenciones en la planificación. Siempre, además, hay que tener en cuenta la consideración cuidadosa de si es apropiado combinar los resultados numéricos de todos o quizás algunos estudios. Pues por supuesto, el uso de los métodos de síntesis estadístico no va a garantizar que los resultados de la revisión pues sean válidos, como tampoco lo hace para un estudio primario. Además, pues los métodos estadísticos pueden ser utilizados como cualquier tipo de herramienta. Ahora bien, cuando hablamos de interpretar los resultados y obtener las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que una declaración clara de los hallazgos, una discusión considerada y una presentación clara de las conclusiones de los autores, pues van a ser parte sumamente importante de la revisión. Tenemos unos temas específicos que pueden ayudar a las personas a tomar las decisiones mejor informadas. Por ejemplo, la información sobre todos los resultados importantes, incluidos los resultados adversos, que es algo que muchas veces se piensa que puede disminuir la calidad del estudio. Además, tenemos que tener en cuenta que la certeza de la evidencia para cada uno de estos resultados según se aplica a las poblaciones específicas e intervenciones específicas. Y la aclaración de la manera en que los valores y preferencias particulares pueden influir en las consecuencias deseables o indeseables de la intervención. Los revisores, y aquí es algo muy importante que debemos tener en cuenta en el momento de que hagamos la redacción de esta parte de las revisiones, es que los revisores pues no deben incluir ningún tipo de recomendación específica que inevitablemente dependan de su posición acerca, por ejemplo, de los recursos, los valores o presencias disponibles y otros factores como equidad, factibilidad y aceptabilidad de una intervención. El propósito siempre de la intervención debe ser presentar la información y ayudar a la interpretación en lugar de ofrecer recomendaciones. Nosotros solo estamos allí para redactar de manera clara y concisa los resultados que obtuvimos siguiendo siempre el método científico que utilizamos. El propósito siempre de las revisiones, ya se tiene que tener en cuenta, es presentar la información y ayudar a la interpretación, en lugar de ofrecer recomendaciones. Esto es un punto que debe quedar muy en claro, puesto que hay muchos trabajos donde los autores colocan, por decirlo de alguna manera, o transcriben sus visiones personales. Y esto es algo que pues siempre nosotros debemos tener muy en cuenta de no hacer. Asimismo, pues la discusión y las conclusiones deben mantener la perspectiva impersonal que adquiere la redacción científica y deben ayudar a las personas a comprender las implicaciones de la evidencia en relación con las decisiones prácticas y aplicar los resultados a una situación específica. Además, tenemos que los autores de la revisión
pueden ayudar a la comprensión de las implicaciones mediante el diseño de diferentes escenarios que describen ciertas estructuras de valor. Siempre tener en cuenta que nosotros estamos allí para presentar información y no ofrecer recomendaciones. Ahora bien, cuando hablamos de los resultados de los estudios individuales y los metaanálisis, se van a informar con una estimación puntual junto con un intervalo de confianza asociado. Un intervalo de confianza, ustedes lo revisarán más a fondo en la charla sobre métodos estadísticos, pero un intervalo de confianza, por ejemplo, del 95%, a menudo se va a interpretar como un rango dentro del cual podemos estar seguros en un 95%, pues de que se encuentra el verdadero efecto. Pero esta interpretación es vaga, aunque es útil como guía aproximada. La interpretación que es estrictamente correcta de un intervalo de confianza se basa en la noción hipotética de considerar los resultados que se obtendrían si el estudio se repitiera muchas veces. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra revisión debe ser duplicada, triplicada o realizada la mayor cantidad de veces para probar que nuestros métodos son fidedignos. Entonces, si un estudio se repitiera infinitamente a menudo y en cada ocasión se calculara un intervalo de confianza del 95%, entonces el 95% de estos intervalos van a contener el efecto verdadero. Asimismo, las conclusiones de los autores en una revisión se van a dividir en implicaciones para la práctica e implicaciones para la investigación. Si bien las revisiones sobre las intervenciones pueden brindar información significativa y orientación para la práctica, las decisiones sobre las consecuencias deseables e indeseables de las opciones de atención médica requieren evidencia y juicio sobre los criterios que la mayoría de las revisiones no brindan. Sin embargo, al describir las implicaciones para la práctica y el desarrollo de las recomendaciones, pues los revisores pueden considerar la certeza de la evidencia, el balance de beneficios y daños y los valores y preferencias asumidos. Aquí vuelvo con lo que estaba diciendo más atrás. Un error común es llegar a conclusiones que van más allá de la evidencia, así como ofrecer recomendaciones. A menudo esto se hace implícitamente, sin hacer referencia a la información adicional o a los juicios que se utilizan para llegar a estas conclusiones sobre las implicaciones de una revisión para la práctica. Incluso cuando la información adicional o los juicios que se utilizan para llegar a las conclusiones de esta revisión respaldan las conclusiones que ya nosotros estamos estableciendo. Las revisores rara vez realizan revisiones sistemáticas de la información adicional. Además, las implicaciones para la práctica a menudo dependen de circunstancias y valores específicos que deben tener en cuenta. Entonces, nosotros como autores o las personas como autoras deben tener siempre en cuenta que hay que ser cautelosos al sacar las conclusiones sobre la implicación para la práctica y no deben hacerse recomendaciones. Entonces, esto fue una breve introducción, básicamente, a lo que son las revisiones sistemáticas, puesto que el trabajo es muchísimo más profundo de lo que se puede explicar. Siempre hay que tratar de hacer. Muchas gracias a Felsocen por la invitación y este es mi correo electrónico. Cualquier duda, no duden en contactarme y bueno, muchas gracias.